Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que nos siguen y a todos nuestros amigos, tanto en Venezuela, en Perú, aquí en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Un gran abrazo fraternal desde el estado de Florida. He estado viendo parte de las noticias en relación al Medio Oriente, a lo que se está viviendo allá en Israel, en el Medio Oriente. Y pues no me queda la menor duda de entender y ver y glorificar al Señor por lo que Él está haciendo. Yo en días atrás hablaba con un amigo allá de Jerusalén y yo le escribí y le decía, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Porque la situación era tan tensa, Israel peleando contra 7 frentes, una situación bien fuerte, viendo muchas regiones del mundo en contra de Israel, porque prefieren sentarse a negociar con criminales, con asesinos, con terroristas, que ser justos, ¿verdad? Un pueblo que realmente no estaba buscando guerra ni estaba buscando absolutamente nada, fue agredido intencionalmente y sin embargo, pues, en su defensa. Muchas naciones del mundo no lo entienden así y vienen contra Israel. Tal es el caso del primer ministro que está acusado por el Tribunal Internacional, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se dirá de Bashar al-Assad, que sale de Siria bajo esta situación? Porque la cosa es que el Señor se luce y de un día para otro cambia el panorama. Cambia el panorama en la región y a nivel mundial. Y una vez más, Dios a favor de su pueblo, el Señor a favor de su pueblo, poniéndolos a pelear a ellos mismos para que Israel tome posesión de la tierra. Por supuesto, los que están allí no son ningunos niñitos Jesús, ¿verdad? Son de Al-Qaeda, si mal no recuerdo. Pero en el futuro veremos, pues, qué se va a hacer. Lo cierto es que podemos ver que Dios defiende a su pueblo y el Señor está a favor de su pueblo. Am Israel Chai. אני רוצה אומר לך, כל היהודים שמה, אנחנו להתפללים. בגלל כאן אנחנו רוצים שלום שמה, כל ישראל בכל ירושלים. יש לנו מלחמה חסרת מאוד, אבל אדוני איתנו. אתה לא לבד ישראל, אתה לא לבד. אדוני אותך, אדוני איתנו. יהיה טוב בשם ישוע המשיח. Así que Israel no está solo, que fue lo que dije. Tú no estás solo, el Señor está contigo. El Señor está contigo, no está solo, está contigo y nosotros oramos porque queremos la paz allá. Así que damos gracias al Señor por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará, ¿verdad? Bueno, ahora nos queda la situación de los rehenes. Seguimos orando para que se llegue a un acuerdo y puedan venir el resto de los rehenes a sus hogares y tener pues la bendición de poder ver a sus familiares y compartir. El hecho de que esto haya pasado, ¿verdad? Nos muestra primero una debilidad bien razonable en Irán por el ataque de Israel y una debilidad en Rusia por la guerra que tiene con Ucrania. Es el momento oportuno para venir entonces contra el régimen criminal de Venezuela, porque ya no hay la participación directa o defensa, ¿verdad?, de Irán ni de Rusia. Y a mí me da mucha risa, ¿verdad? Me da mucha risa y me da vergüenza a la vez que el difunto Chávez le regala a ¿cómo se dice? A Bashar al-Assad, le regala una réplica de la espada de Simón Bolívar. Imagínense usted, a un tremendo criminal, un tremendo asesino, le regala la espada por la libertad de los pueblos y la patria, la libertad de los pueblos mismos. Entonces yo no sé, o sea, es una cosa tan locas que uno no entiende. O sea, ellos ven, la izquierdista internacional ve la libertad de los pueblos como un sometimiento.
Y el sometimiento lo ve como una libertad. O sea, los cables parece que los tienen cambiados. Yo recuerdo que yo salí en Venezuela a comprar, a comprar algo elemental como pan y no había. Entonces me decía, pero tenemos patria, tenemos patria. Mira, pero no hay esto, no, pero tenemos patria. O sea, ¿y quién te dijo que nos quitaron la patria? La patria nos la quitaron ustedes, que metieron el poco de cubano, el poco metieron chinos, cubanos, iraníes, rusos, metieron a todos. Pero, no, tenemos patria, ¿qué patria? Ustedes vendieron a nuestra nación, ustedes vendieron a nuestra nación, metiendo extranjeros allí para que nos asesinaran, para que asesinaran un poco de venezolanos. Por eso es que ahora le toca a Venezuela. Y Dios habló, señores, Dios habló. Dios lo dijo. ¿Quién ha dicho que el comunismo no ha caído? Dios lo dijo. Desde el año 2016 el Señor nos ha hablado todas estas cosas y ha llegado el momento de Venezuela. Por supuesto, no va a ser de un día para otro, no va a ser, pero está cayendo y es el momento adecuado para precisamente aprovechar la debilidad de estas dos potencias, se puede decir así, que apoyan a Venezuela y venir entonces y sacar a este régimen que de verdad ha llevado el país a una desgracia impresionante. Casualmente hoy se cumplen 25 años de la tragedia de Vargas Guaira. Quiero hablar de esto rapidito, para entrar entonces. 25 años, donde pues ya sabemos que hubo una inundación donde los niños se perdieron, más de 100 y pico de niños se perdieron porque en el momento que venían a rescatar separaron a los padres de los niños y los padres nunca supieron de los niños. Yo no quiero hablar más allá, pero uno puede pensar muchas cosas, ¿verdad? Uno puede pensar muchas cosas, sobre todo cuando uno ve la santería y ve los ritos, ¿verdad? De la santería y lo que hacen y todas estas cosas. Pero ya hace 25 años de esta tragedia y nos queda el recuerdo. Y de toda esta desgracia que se ha vivido en Venezuela a partir del gobierno de este señor, de este difunto y lo que queda hasta ahora, la enseñanza que le queda al pueblo de Venezuela es, señores, no nos olvidemos de Dios otra vez. Pongamos nuestra confianza en el cielo. Pongamos nuestra confianza en el Dios de Israel, porque es el único, la palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Adonai. Fuera de Dios, fuera de Adonai, fuera del Señor, no hay bendición, no hay prosperidad, no hay nada bueno. Y Venezuela es un ejemplo único, creo yo, siendo uno de los países con mayor reserva de petróleo a nivel mundial, estando en una pobreza impresionantemente inexplicable. Pero bueno, así son las cosas. Queda la enseñanza. Y quisiera hablar hoy de algo que se llama el llamado, ¿no? El llamado. Porque en el llamado hay situaciones que la vive la persona que es llamada para esa función, para esa visión, para ese propósito. Y muchas veces nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Escúcheme algo. Hay situaciones, por ejemplo, donde el Señor da permiso al enemigo para que venga contra ti. Entonces tú agarras y como viste que el enemigo vino contra ti y tú viste que era el enemigo, entonces tú lo reprendes, lo atas, lo ligas a la congregación y esto y aquello y pides oración y te ato y te ato y no te das cuenta que es que Adonai te está probando. Y para probarte, entonces le dice al enemigo que venga contra ti en ciertas áreas de tu vida. Pero tú estás viendo que es el enemigo. Tú viste que tú soñaste que el enemigo venía y que te hacía guerra. Y tú te preparas y haces guerra. Y haces guerra, y haces guerra, y haces guerra. Y resulta que no pasa nada. Y allí es cuando muchos creyentes entonces decaen porque no se dan cuenta que aunque el enemigo sea el quien te está atacando, el que te está atacando, el enemigo lo está haciendo porque tiene un permiso del cielo. Tú lo vas a reprender y todo, pero si tú estás desconectado,
entonces no va a pasar nada y vas a pensar que es que tú no tienes unción, que hay algo, que el Señor te dejó, que algo está pasando, que tú reprendes y reprendes y reprendes y te cansas de reprender y yo no veo nada y yo le doy y ayuno y la cuestión sigue igual o sigue peor, pero no te estás dando cuenta que es que el Señor lo permitió para probarte y para saber lo que había dentro de tu corazón. ¿Eh? El caso de Job, por ejemplo. ¿Quién fue el que hizo todo eso? O sea, ¿quién trajo todas esas desgracias? Fue Satanás, porque el Señor, él le pide permiso al Señor y el Señor le dijo, bueno, hazlo, pero no toques su alma. Entonces, si yo no estoy conectado al Señor, entonces, por eso les digo, es un hilo muy delgadito que yo necesito discernimiento, porque si no, puedo ser engañado por el mismo enemigo y él que me va a decir, Dios no te oye. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está tu Dios? Aquí sigue y sigue la prueba, y sigue la situación, y sigue la situación, y allí es donde tenemos que tener cuidado. O nos conectamos más con el Señor para entender nuestro proceso, o si nos desconectamos, caemos en concupiscencia y es peor. Porque caer en concupiscencia es cuando aflora dentro de nosotros esa mala, ese yetzer hará, que esa mala inclinación, si eso sale de nosotros, esa mala inclinación, caemos en la trampa de Hasatán. Entonces de prueba pasamos a tentación y de la tentación pasamos a la muerte o separación de Dios. Entonces tenemos que estar muy apercibidos en este respecto. O sea, Señor, esto es una prueba, háblame, dime, o sea, corrígeme. Veo que el enemigo viene contra mí y el Señor te va a hacer, el Señor te va a mostrar, el Señor te va a mostrar que es una prueba. Por eso es que Rab Shaul, cuando estaba en la cárcel, él no, pero Señor, ¿cómo es posible? Te reprendo, Satanás, vamos a reprender a los romanos. Romanos, te reprendo al César, reprendo, todos esos demonios se están dejando utilizar por el diablo y los demonios. Ahora te ato, fuera, fuera de mi camino. No, sino que él estuvo porque de una manera u otra el Señor estaba tratando con él para el Señor ser glorificado. Entonces, en el momento de la prueba o la tribulación, por eso es que la palabra viene que dice que esta tribulación que hace en mí nos lleva a un mejor nivel de gloria, porque yo estoy claro que aunque sea Hasatán el que está viniendo contra mí, está viniendo contra mí porque el Señor le permite que venga contra mí hasta cierto límite, ¿entiendes? Pero yo estoy claro que es una prueba. Así Él te habla y diga esto, ay, que mira, te voy a hacer, que aquello. No, cállate, diablo, en el nombre de Dios, tú vas a hacer lo que te es permitido, porque el Señor está probando mi corazón. Entonces es un hilito bien delgadito que hay que saberlo discernir para no caer en la trampa del enemigo. Y muchas veces eso pasa cuando eres llamado a un propósito, porque cuando una persona es llamada a un propósito, a una visión, a una misión, tu llamado te va a llevar a situaciones recias, porque el Señor tiene que tratar contigo el carácter para formar tu carácter. El carácter de un líder tiene que ser trabajado por el Espíritu Santo. Y es allí entonces cuando muchas veces debemos de entender cuando el Señor prueba, permanecer en comunión con el Señor en medio de la prueba, ¿verdad? Y entender que después de esta situación, el Señor se aparecerá y nuestro nivel de gloria y de bendición va a ser superior, va a ser mayor. Una trampa que pone muchas veces el enemigo cuando nos desconectamos del Señor es que no entendemos que muchas veces no somos reconocidos. Escuche bien esto, porque esto es algo que a veces no es bien entendido. El proceso de unción en un llamado te va a llevar a que no seas reconocido. Te va a llevar a que muchas veces seas deshonrado. Te va a llevar a que no respeten el manto que el Señor ha puesto en ti. Y justamente eso pasó con Saúl. Cuando el Señor, bueno, la parte buena de Saúl, porque no todo fue malo, la parte buena de Saúl, cuando el Señor lo llama, le dice a Samuel que lo unja, lo ponga como rey, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no creyeron en él, se lo podemos en primera de Samuel 10:27, dijeron, vamos a primera de Samuel 10:27, perdón, primera de Samuel 10.
27. Fíjense lo que dijeron. Pero algunos perversos, quiere decir que los llamados, quiere decir que los ungidos, quiere decir que los que tienen propósitos van a tener perversos en el camino. Sí. ¿Por qué son perversos? Porque no creen en el manto que Dios ha puesto en ti. Yo quiero que usted entienda algo, menos mal que me acordé. Una cosa es los perversos y otra cosa es que Dios te separe. ¿Entiendes? Son dos cosas diferentes. Y para allá voy. Pero quiero decirlo ya para estar claro y usted esté claro en lo que yo le estoy diciendo. Entonces aquí dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no trajeron presente. Es decir, le tuvieron en poco aquel que el profeta había ungido, no le trajeron presente, es decir, no reconocieron su manto ni lo honraron. ¿Y qué hizo él? Mas él disimuló, dice la escritura. Y para tú poder disimular en situaciones así, en verdad, tienes que estar agarrado del Espíritu Santo, porque provocaría cualquier cosa. Pero a veces hay que disimular. Hay que disimular. Porque es que no creen. No creen lo que el Señor ha puesto en ti. No creen. Y yo lo he vivido. Y yo sé lo que le estoy diciendo. No respetan el manto que el Señor te ha puesto. Y a veces hay que mejor callar y disimular. Y yo no sé si yo me estoy adelantando a hablar estas cosas. Porque yo todavía no he terminado mi proceso, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo? Lo que sí le puedo decir es que queda poco tiempo. Porque ya el Señor me lo ha hablado, me lo ha dicho y yo lo he visto. Entonces, ¿quiénes son? Fíjense, los que estaban ahí con Saúl no creyeron en él, creyeron perverso. David, ¿quién creía en David? Nadie. Sus hermanos, ¿qué vienes a hacer tú aquí? Pero era el que tenía el manto, era el que tenía la unción, era el que el Señor había llamado. ¿Y sabe quién reconoció lo que él tenía? Los enemigos de Israel, los enemigos de David, lo que hoy representan los demonios. Por eso es que muchas veces en guerra espiritual el espíritu inmundo puede hablar y puede decir, ¿quién eres tú? Como pasó en el libro de los Hechos. A Pablo conocemos, a Rabsaúl conocemos, y a Yeshua conocemos, pero a usted no le conocemos. Y salieron desnudos porque era la condición espiritual que ellos tenían. ¿Quién reconoció a David cuando él estaba en su proceso? Y tienes que estar en un proceso porque tu carácter tiene que ser transformado, brother. Y la manera de que nuestro carácter sea transformado es a través del proceso. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 11. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿Quiénes hacían eso? Los que estaban allí, los enemigos. Los enemigos cuando ven a David dicen, ¿no es este David el rey de la tierra? Los mismos enemigos estaban reconociendo el manto de David. A veces los demonios reconocen quién eres tú en el mundo espiritual. En el caso de José también pasa lo mismo. Fíjese que José también fue despreciado en su proceso. Fue despreciado por sus hermanos. ¿Y quién lo reconoció? ¿Quién reconoció el manto de José? Faraón. Pero Faraón representa al anticristo, representa al diablo. Faraón fue el que reconoció lo que tenía José. Y en Génesis capítulo 41, versos 38 al 40, Faraón le dijo a José, por tu palabra gobernará todo mi pueblo, por tu palabra será gobernado todo mi pueblo. ¿Acaso habrá otro hombre que tenga el espíritu del Señor? ¿Habrá otro hombre que tenga el espíritu del Señor? Por tu palabra será gobernado todo mi pueblo. ¿Quién reconoció el manto de José? No fueron sus hermanos. Faraón. Yeshua. Porque es que tenemos que estar claros en estas cosas. Tenemos que estar claros en estas cosas porque si no, vamos a fallar. Vamos a fallar. Yeshua. Yeshua vino. Sus hermanos no lo reconocieron.
no entendieron lo que él tenía. E inclusive él cuando iba a algunas ciudades, él decía que, bueno, no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque no reconocieron su manto. Y seguía porque no había fe. ¿Por qué? Porque deshonraron el manto que él tenía, aunque era el ungido de Adonai. Entonces sus mismos hermanos en la carne no creían en él. Quiero aclarar esto porque no se refiere a toda Israel, porque había discípulos que sí creyeron en él y dieron su vida por él y predicaron el evangelio y lo llevaron a los gentiles y a todas partes del mundo como él les dijo. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no creían en él, eran perversos, no respetaron el manto y la autoridad que él tenía. ¿Y quién realmente dijo lo que él era? Los demonios. ¿Y sus discípulos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué decían los demonios? Mateo 8:29, los demonios gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y eso no lo podían entender algunos judíos. Algunos. No podían entender, no puede ser. Es que no puede ser. Juan 5:18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los mismos demonios. Perdón, aquí eran los judíos. Los judíos procuraban matarle, porque no entendía que él era Dios. Porque él decía que su padre era Dios, haciéndose igual a Dios. Aquí sí son los demonios, Lucas 4:41. Los demonios en Lucas 4:41. Porque a veces el que está en el proceso de unción piensa que la lucha es afuera, los demonios y tal. Sí, es afuera, pero también es adentro. Pero también es adentro. Adentro hay perversos que no creen en el manto y en la autoridad que Dios te ha dado. ¿Ves? ¿Y quiénes van a creer? Precisamente los que están en el opuestos de espíritu. En este caso, los demonios. Entonces vamos a Lucas 4:41. Amén, amén, amén. Lucas 4:41 dice de la siguiente manera. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Entonces los demonios sabían que él era el Hijo de Dios y lo reconocían. Los demonios sabían que él era el Cristo, que él era el Mesías y lo reconocían porque decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero los hermanos no lo reconocían. Entonces el mismo infierno estaba reconociendo quién eres tú, el manto que está en ti, porque en el Espíritu tú eres lo que realmente tú eres delante del Señor. O sea, en el mundo espiritual, tu esencia revela tu realidad. Ahí no es cuento, ahí no es corbatica, ni cosita, ni que estoy bonito. No, ahí es la esencia de lo que tú eres. Y los demonios ya habían visto, eres hijo del Dios viviente. Pero se decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Viniste a atormentarnos. Entonces, lo que no le decían sus hermanos, se lo decían los enemigos, los mismos demonios. Y eso pasó con David. Y eso pasó con José. Y hay un proceso allí que es por decir así, la parte final de todo esto, que es Hexemaní. Y yo quiero que sepas que el creyente, el líder, tiene que pasar por Hexemaní. Porque en Hexemaní, si tú te gradúas en Hexemaní, eres un ungido genuino. Pero para tú ir a Hexemaní, y aquí voy, tú tienes que ir solo. Y tú sientes que estás solo, y tú sientes que... Pero, si el Señor te llamó, si el Señor te está forjando tu carácter,
y te está ungiendo, tú tienes que pasar por Getsemaní, no con tus amigos, no con tus hermanos, solo. Porque tú eres el que el Señor escogió precisamente para una tarea. Y por eso es que David también pasó su Getsemaní solo. Y por eso es que José también fue quebrantado, pasó su Getsemaní solo. Él no se llevó a sus ovejas. Él no se llevó a sus hermanos. Más bien sus hermanos lo despreciaron. Pero todo esto lo está permitiendo el Señor porque está tratando con su carácter. Entonces, en esta soledad hay una situación cuando te dejan solo porque son perversos que no respetan ni valoran ni reconocen el manto que el Señor te ha dado, o cuando simplemente el Señor te separa porque te quiere solo. Entonces hay situaciones donde el ungido o se separa, porque el Señor te quiere en Getsemaní solo. Y eso fue lo que pasó aún con Yeshua. Yeshua, cuando estaba ya al borde de la situación donde iba a ser entonces entregado para ser maltratado, etcétera, etcétera, él va desesperado a buscar a sus discípulos. No han podido ni siquiera orar una hora conmigo. Si ustedes supieran cómo me siento, si ustedes supieran la angustia que tengo. ¿Por qué? Porque van a venir esas situaciones de angustia, van a venir esas situaciones, pero no es que el Señor te ha dejado, no es que el Señor se ha olvidado de ti. Y yo quiero hablarle a los que tienen llamado. No es que el Señor se ha olvidado de ti, no es que el Señor no te ama, no es que el Señor no te oye, no es que el Señor, no, es que el Señor está tratando contigo, pero necesita que tú estés solo en Getsemaní. Y por eso es que Abraham e Isaac, en una oportunidad, Abraham, como representante padre, tuvo que decir a los que iban con él, quédense ustedes aquí, nosotros vamos a subir, vamos a adorar y bajaremos, porque yo tengo que estar en Getsemaní solo. Getsemaní no es para ti, es para mí. Getsemaní no era para los discípulos, era para Yeshua. Ese Getsemaní o ese momento de quebrantamiento, pero es quebrantamiento cuando sale la unción genuina. Por eso Jacobo, capítulo 34, verso 24, él también se separa de su familia y dice, quédense ustedes aquí. Y fue y estuvo toda una noche en Getsemaní. Cuando yo hablo de Getsemaní estoy hablando en el sentido figurado, en el tiempo, en esa hora de quebrantamiento, en esa hora de agonía. Pero ¿qué dice la Escritura en Génesis 32, 24? Así quedó Jacob solo. Entonces, no es que los demás sean malos. No es que el Señor te quiere solo. Ahora, ¿quiénes son malos? Bueno, malos son los perversos que no creyeron o que no creen en lo que el Señor. Pero eso es otra cosa. ¿No? Por eso es que José estuvo solo, David estuvo solo. Job estuvo solo, Moisés estuvo solo, porque pensaba que era con su fuerza y el Señor tiene que trabajarlo durante 40 años para transformarlo y después poder decir el hombre más manso de la tierra, Moisés. Pero ¿cómo estaba él? Solo. Y solo fue cuando el Señor, después de haber trabajado su carácter, se le aparece en una zarza. El día menos pensado y cuando menos lo esperaba. Pero ¿cómo está? Solo. Elías estuvo solo antes de ser arrebatado al cielo. Y entonces, estando solo, es cuando el Señor se le revela en un silbido apacible. Pero podemos ver a los profetas y podemos seguir viendo la misma situación en todo aquel que ha sido llamado y que tiene que ser ungido y pasar por Getsemaní. Ha tenido que estar solo. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a jugar bien. Y el enemigo se va a meter y nos va a engañar. ¿Entiende? Hay momentos en la vida donde Dios te quiere solo. Y eso lo entendió Abraham.
lo entendió Isaac, lo entendió Jacob, lo entendió Moisés, lo entendió José, lo entendió David. Tengo que estar solo. Entonces, no te defiendas cuando estás solo. Aquí estoy yo. Mira que el Señor me usa. Y mira que yo. Tranquilo. Quédate tranquilo, que el Señor está trabajando contigo. El Señor está trabajando contigo y Él sabe el momento específico cuando te va a llevar a Getsemaní, va a exprimir o va a estripar tu fruto. Porque esa es la cosa. Cuando tú vas a Getsemaní, es una bendición. Es dolorosa, pero es alegre también. ¿Sabes por qué? Por eso la palabra dice, cuando estamos en prueba, que nos gocemos. ¿Sabes por qué? Porque tú cuando vas a Getsemaní, es porque el segador, el que cosecha, ya ha visto tus frutos. Y tus frutos están buenos para la prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite, Gad Shemanim en hebreo. ¿Entiendes? Ya Él está viendo tus frutos y ya ha seleccionado tus frutos que son dignos de arrepentimiento. Por eso es que la unción genuina está en aquellos que han sido quebrantados, que han dado frutos dignos de arrepentimiento. No me vengas con unción cuando los frutos son extraños. Entonces, ya el Señor ha visto tus frutos y toma esas aceitunas, ¿verdad? Y las pone allí en la prensa y empieza a machacar el fruto que ya ha sido revisado por Él, porque tiene que salir aceite que se llama unción. Entonces la unción genuina viene después que tu fruto se ha probado. Ahora, a la mata de olivo, yo lo he dicho antes, las moscas la atacan. Las moscas, Stbubin, se dice en hebreo, Baal Zbubin. Se dice señor de las moscas, y en griego es Belcebú. Pero ellos atacan la mata de olivo y le ponen unas larvas y eso. No puede ligar una cosa con la otra, porque tiene mosca o tiene larva. La palabra dice, en el libro de Eclesiastés, que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Escucha, la santidad es completa, ¿entiendes? No es que métele ahí, tú sabes, no, qué bueno, tú sabes que, no, métele ahí, esto tiene una cosita, pero dale, eso no importa, eso en la prensa se le da y no importa que eso, no. El Señor lo va a seleccionar, ¿entiendes? Por eso es que hay quebrantamiento, porque nuestra carne entonces está siendo golpeada, ¿ves? Entonces, por supuesto, cuando tú vas a Getsemaní, ahí no hay moscas en el olivo, porque las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, ¿entiendes? Porque el aceite de unción tenía que tener ingredientes, no solo era el aceite, sino que era el cálamo, era todo lo que dice la escritura. Entonces era un perfume, pero sin el aceite había, o sea, ni siquiera, porque las moscas muertas hacen heder el perfume, nada de eso podía estar allí, porque era el aceite de la santa unción. Entonces el ungido tiene que dar esos frutos que son llevados a Getsemaní, pero ¿cómo tú vas a dar esos frutos? Solo. En un quebrantamiento, cuando tú estás solo. La esposa del profeta, el Señor la dijo, la voy a llevar al desierto sola y allí hablaré a su corazón. Entonces, ¿cuántos queremos ser ungidos? ¿Cuántos queremos pasar por Getsemaní? Recuérdese que tarde o temprano, si usted es llamado, usted va a pasar por allí solo. Pero el Señor te va a hablar. Porque el hecho de que tú estés allí representa una comunión con el Señor. El Señor te va a hablar y te va a mostrar. Vas a pasar a otro nivel, vas a pasar a otro nivel de gloria.
Porque el Señor en su misericordia te ha formado, en su misericordia te ha forjado, en su misericordia ha sacado de ti lo que tiene que sacar. Y eso duele. Eso duele. Pero tú estás dando fruto. Tú estás dando aceitunas que están aceptables para el Getsemaní, para que entonces sean prensadas y venga el aceite de la unción que será combinada con los otros perfumes. Como dice la escritura del perfumista o del perfumador. Entonces quiero darles esto simplemente para que lo mediten y entiendan aquellos que tienen llamado, aquellos que caminan en una visión, aquellos que entienden en su espíritu dónde están y para dónde van y por qué el Señor los ha puesto en Getsemaní. Esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. Porque muchas veces cuando el Señor comienza el trato, Él le dice al enemigo, te permito que hagas esto. No te pongas a pelear con el enemigo porque puedes caer en una trampa en este respecto. Escúcheme. Si Él tiene el permiso de llegar a tu vida, así, mira, así te metas 40 días de ayuno, tiene permiso para llegar a tu vida. Tiene permiso. Y yo quiero que usted entienda esto, por favor, de la mejor manera. Porque una vez queremos presentar un evangelio de Superman. Somos Superman. ¡Wow! Estoy sentado allá arriba. Como que sí, está sentado, sí. Pero a veces el Señor va a permitir que... Bueno, el mismo Yeshua dijo, hey, Pedro, a Satán te pidió pasar zarandearte. ¿Lo pidió o no lo pidió para zarandearlo? Pero ya yo he orado por ti. Entonces, va a haber momentos donde el Señor va a pedir zarandearte y el Señor le va a dar permiso para zarandearte. Y eso no quiere decir que el Señor no esté contigo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Creo que me pasé de tiempo, pero quería compartir estas cortas palabras con ustedes. Será hasta la próxima y shalom.